Cuánta gente que tenemos. Cuánta gente talentosa. Lo que me gusta es el pluralismo de los orígenes de donde vienen. Hay gente que ha votado históricamente al peronismo, hay gente que ha votado históricamente al socialismo, hay gente que tiene formación marxista, periodistas, un hombre que viene de la lucha de los movimientos sociales, escritores, psicoanalistas. Hubo algo que a mi criterio, tal vez me equivoque, lo digo como analista político, un sector de la población del llamado centroprogresismo, socialdemócrata, llámele como usted quiera, dudaba en expresar su voto a Mauricio Macri, le daba como cierta culpa. Y me parece que hubo un tuit de Juan José Campanella que por lo menos en ese sector de la población actuó como catalizador y mucha gente empezó a animarse a decir que votaba a Mauricio Macri. Quiero ver si lo podemos ver en pantalla a ese tuit de Campanella y preguntarle, bueno, ¿en qué momento? Ahí está. Solo hay dos melodías, kirchnerismo y Cambiemos. Todo lo demás es ruido. Votá en primera como si fuera balotaje o puede no haberlo. ¿Cómo pensaste esto? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te trataron? El lío que armó. Lo más difícil de eso fue meterlo en 140 caracteres. Una hora tratando de redactarlo, tachando, se me pasaba, -1, -2, bueno, la pucha. No, mira, fue una noche que realmente creo que fueron 2 semanas antes de la primera vuelta en que lo estaba sintiendo en mucha gente. Mucha gente que había votado en las PASO como yo. A Margarita Stolbizer. Claro, y la verdad que hay una cosa del progresismo que es como que le tiene miedo al poder. Como que hay una antinomia que el poder está peleado con la sensibilidad social. Si uno es verdaderamente sensible, tiene que rechazar el poder. Y esto lo que termina pasando es que en el poder quedan los crueles nada más. Y sigue retroalimentando esa idea. Me parecía que nosotros siempre por pureza de sensibilidad social votábamos, quedábamos con 3, 4 puntos, siempre los vencedores morales, ni siquiera ya los vencedores morales. Y me parecía que realmente había una posibilidad que no eran lo mismo. Que no eran lo mismo como nos intentaba decir, bueno, primero 678 decía que Scioli y Macri eran lo mismo cuando estaba Randazzo en carrera, después tuvieron que dar vueltas sobre la cosa, pero en ese momento ya estaba Scioli solo y desde el campo nuestro se decían que eran lo mismo y la verdad que yo notaba que en muchísimos aspectos no eran lo mismo. De hecho se nota ya una diferencia en la sociedad. Y bueno, me daba esa impresión que había un riesgo muy grande de triunfo en primera vuelta y que por lo menos tenía que haber un balotaje y que ese triunfo iba a ser por votos desperdiciados, por votos con dolor, lo hice además pensándolo, claro. ¿Viste? Pensando que además iba a recibir mucho ataque justamente de los partidos más pequeños. Claro. La sorpresa es que al día siguiente empieza un ataque, bueno, yo me acuerdo que me olvidé, fue como a la 1 de la mañana, a las... estabas vos en la radio, prendo la radio y digo, y así siento, prendo el vuelo que armó el tuit de Campanella. Dije, uy, no, ¿qué pasó? Fui yo. ¿Qué pasa? Sí. Me fijo en Twitter y tenía como 2000 retuiteadas. Y creo que no se puede responsabilizar a un tuit de haber torcido una elección. Obviamente estaba en la cabeza de mucha gente. Claro. Quizás, viste, cuando ocurre una cosa así, es como cuando ocurre cuando una película pega o como una frase pega, es que estaba ahí, estaba está en el aire, y no nos animábamos a decirlo. Y realmente yo creo que el poder, tener el poder no es malo, no tiene que estar reñido con la sensibilidad social, que el poder es lo que puede cambiar las cosas y el peronismo hasta este momento es experto en conseguir poder, en acomodarse y en flexibilizarse. Julio Bárbaro por ahí me mata con esto, pero por ahí está de acuerdo, porque ellos son expertos en reacomodarse para seguir teniendo el poder y nosotros seguimos plantando banderas, cada vez con menos territorio, cada vez con menos posibilidades de probar lo que podemos hacer. La alianza de Cambiemos era una alianza que tenía muchos elementos. Nunca consideré a Macri la derecha que nos pintan, sino una persona de centro derecha, un desarrollista conservador, si querés, como mucho, aunque me está sorprendiendo sí. En muchos sentidos. Insisto con la elección de canciller, insisto con eso.
Con Osvaldo nos conocemos hace mucho, sabemos que en temas de sensibilidad social, en temas sociales que se decía tal, como por ejemplo el matrimonio igualitario, tal votó en contra, tal a favor, y que no es tan así, que fue un voto transversal, que en todos los partidos había gente a favor y en contra, o sea, no era lo mismo, no era votar a la derecha, y me parecía que estábamos a una oportunidad por lo menos de obtener el poder para realmente cambiar las cosas para bien. Y esa fue la cosa. Esta noche hay un montón de rebeldes, cada uno en lo suyo, pero Osvaldo Bazán es un rebelde, sos políticamente incorrecto. Contame qué te pasa, contame tu voto, cómo lo viviste, qué te está pasando ahora. A mí lo que me pasó, yo no sé mucho de la gente, de lo que le pasa a los demás, que yo tampoco me importa demasiado en un punto. Pero yo me importo mucho, soy un tipo muy interesante. Entonces, siempre intento contar lo que me pasa a mí porque soy fascinante. Y lo que me suele suceder es que contando lo que me pasa a mí, después me doy cuenta que eso le pasa a un montón de otra gente. Digamos, a mí lo que me pasaba era una sensación de hartazgo muy clara de no haber sido escuchado. Pero nada más que eso. Digo, de haber sido ninguneado. No solo por los que están al lado tuyo, que puede ser que no se den cuenta de lo maravilloso que vos sos, sino que por el poder. Digo, y por el Estado. Y ahí sí me enojo. Digo, porque el Estado no tiene derecho a ningunearme. No tiene por qué. Entonces, cuando desde los medios de comunicación te ninguneaban o te humillaban, cuando vos decías, che, esto no me parece bien, y por decirlo tenías que soportar un montón de cosas, digo, la verdad no está bien. La verdad yo no quiero eso. Después pasó que eso le pasaba a mucha gente, digamos, ¿no? Pero mi primer acercamiento a la sensibilidad, digamos, lo que pasaba es, yo quiero hablar. ¿Puede ser que esté equivocado? Sí, puede ser. Pero a mí, cuando hay saqueos en Tucumán, cuando están matando tucumanos, en la noche aquella del festejo del aniversario de la democracia, yo veía en pantalla dividida por televisión que en Casa Rosada había festejos y que la presidenta bailaba. Y eso me pareció una falta de sensibilidad absoluta. Y yo no quería vivir en un país así, yo no quiero vivir en un país así. Y decirlo era un problema, porque lo decías y venían con unos cuentos impresionantes. Está bien, por supuesto que hay que festejar que haya democracia, que no puedes dejar que unos tipos que quieren que no festejes, no festejes. Pero había muertos esa noche, ¿eh? Escuchabas lo que decían los tucumanos esa noche y era muy terrible. Yo vengo de un pueblo muy chiquito, se llama Salto Grande, que queda a 50 kilómetros al norte de Rosario. Digo, en el centro del planeta de la soja. Yo no conocí la soja en el 2000. Yo conozco la soja desde los 60. Claro. Digo, porque en mi pueblo de 2000 habitantes se vivía de eso. Como se decía soya. Como se decía soya, efectivamente. Sí. Digo, que nadie sabía lo que era, pero bueno, venía bien, la gente trabajaba de eso. Mi viejo era fotógrafo en el pueblo. Y, como ven, estoy hablando de mí, que soy apasionado. Y le sacaba fotos a los gringos que vendían la soja y eso era todo. Digo, yo veía ahí una cultura del trabajo muy fuerte, que no le interesaba la ostentación. Vos vas a una muestra agrícola y no ves que vendan carteras. Venden máquinas para seguir laburando. Porque lo que a los tipos les interesa es eso, y les gusta y es su placer. Ahora bien, yo veía toda esa cultura que veía desde la adolescencia. Yo no tengo por qué aguantar que el presidente de la nación diga, ese yuyo. No, la verdad que no es un yuyo. Y si vos pensás eso de la riqueza importante del país, bueno, me estás despreciando. No tengo ganas que me desprecien. Eso era nada más. Interesante, ahora volvemos, pero bueno, Julio ha jugado, escuchamos recién a Macri que contaba que has tenido diálogos con él, has conversado mucho de política, también tu voto fue importante, tu decisión, insisto, porque sos un hombre que viene del peronismo y el que estaba del otro lado compitiendo era peronista, ¿no? A vos también te debe haber costado, supongo, algunas peleitas con históricos amigos. Sí, peleas sí, pero para mí el peronismo es una causa que como todas las causas, sobrevive en la rebeldía y es degradada en los subsecuentes que viven de ella. Claro. Yo enfrenté a López Rega, eso era difícil en serio, le hicimos juicio político, enfrenté a Isabel, digo, enfrentamos a Sadi cuando perdimos con Alfonsín, con Menem duré un año y medio, los Kirchner duraron largo y vendieron YPF. Digo, a mí me parece que el peronismo fue usado por los Menem y los Kirchner y Fernando se va a enojar, él va a ir por la otra, pero es otro problema. Digo, para mí la causa vale más. Después termino diciendo lo que pienso, que es un recuerdo que da votos. Yo con los Kirchner discutí
días. Ellos a Perón no lo querían ni ver, porque no tenían otra ideología que la del más puro poder. Y en el fondo se hacían peronistas, la derecha con Menem, algún sector de la izquierda con los Kirchner, que eran más de derecha que Menem, porque eso daba votos, pero no porque ellos creyeran en algún pensamiento, ni en el peronista ni en ningún otro. Digo, no había otra estructura que la del más puro poder. Y el enfrentamiento de Néstor con el cardenal Bergoglio era solo porque él no disfrutaba o no quería hablar con nadie que no pudiera manejar. Esa era su idea. El poder que tiene Cristina es el que impone. No hay un poder de prestigio ni de talento. Hay un poder de garrote, de imposición. Y eso no es poder. Eso es mal usar el Estado. Y es tan pasajero como el tiempo que les dure el cargo. Uno de los debates más apasionantes que hubo en este programa, se sacaron chispas, fue justamente entre Julio Bárbaro y Fernando Iglesias, justamente para hablar del peronismo, producto del libro que había publicado Fernando también. Y acá ahora hay un montón de invitados, como decía mi viejo antes, ¿no? Desde el punto de vista político, muy variado. ¿Me puedes explicar por qué, después de la discusión de acá de los Leuco, coincidieron el domingo en las urnas? ¿Se puede explicar eso? Porque creo que coincidimos en ser republicanos. Y aparte, yo nunca... Sí, mi libro creo que es una crítica muy fuerte del peronismo, pero también es una crítica muy fuerte de la oposición y sus debilidades frente al peronismo y de la propia sociedad argentina. Eso también está. Y yo nunca propuse proscripciones, ni mucho menos. El contrario, mi propuesta es muy simple. Que el peronismo haga lo que viene prometiendo desde 1980. Ser un partido más entre muchos partidos que cuando está en el gobierno no saquea y cuando está en la oposición no organiza saqueos. Con eso el resto del país estamos... Y déjame contarte una cosa que creo que muestra el cambio de época. Una de las satisfacciones del domingo, yo estaba yendo para el búnker a festejar, y dos peronistas o de origen peronista me abrazaron y me agradecieron por el libro. Dos célebres. Carlos Reutemann, que fue mi ídolo en sus tiempos de automovilismo, y Juez. Juez me dijo textualmente: casa peronista, padre peronista. Mi viejo fue en cana con la Libertadora, pero muchas de las cosas que vos pones en el libro son cosas que decía mi padre, y los peronistas tenemos que hacer ese saldo. Así que me parece que está muy bien. Ojalá que el peronismo, que como De la Sota estaba acá ayer en el programa de Morales Solá, haga lo que todo... digo, también es cierto que es fácil ahora sumarse a la ola de optimismo y vamos para adelante. El único mensaje que tengo para los compañeros peronistas, no para Julio, en quien confío, sino para muchos en quienes no confío mucho, es que los republicanos se ven en las malas horas, ¿no? Todos los gobiernos, en las buenas horas todos somos republicanos, ¿no? En las malas horas que todo gobierno pasa, este gobierno que concentró tanto poder estuvo a punto de irse con la crisis del campo. Así que todos los gobiernos, va a haber momentos difíciles también para Cambiemos, y ahí es donde vamos a ver, muchachos, los estamos mirando. Algunos tendrán más confianza, otros tendremos menos confianza, pero los estamos mirando y realmente creo que sería bueno que aprovecharan esta oportunidad. Es una gran oportunidad para el país, pero es también una gran oportunidad para el peronismo de hacer lo que desde el 80 vienen prometiendo y lo que todos los argentinos no peronistas esperamos. Federico Ventajassi es un psicólogo, es psicoanalista, es escritor, viene de una formación en su juventud de izquierda. En esos tres lugares, en el psicoanálisis, en la literatura y en la izquierda, hay una preferencia, yo diría, mayoritaria o por lo menos una intensa minoría de kirchneristas. Contame por qué no te prendiste al kirchnerismo, qué es lo que te tomó distancia, qué decisión tomaste al votar a Mauricio Macri y si en algún momento sentiste que fuiste discriminado o padeciste por el hecho de no ser kirchnerista. Mira, en primer lugar, yo creo que se creó muy deliberadamente esta sensación de que la cultura, de que el psicoanálisis, de que los sectores vinculados, esto que genéricamente se llama la cultura, sí, eran kirchneristas. Esto no es así. No es así, digo, la mayor parte de los psicoanalistas con los que yo hablo, de escritores con los que yo hablo, de gente de la cultura no es kirchnerista, en absoluto. Digo, han sido muy eficaces en esta idea de imponer este criterio que no es cierto. Yo
provengo no de una juventud comunista, de una infancia. Yo a los 8 años cantaba en la Internacional. Yo fui a un jardín de infantes perteneciente al Partido Comunista. No, impresionante. Sí, eso fue pionero, eso fue la baja de cabeza. La baja de cabeza, pionero. Así que lo conozco. Conozco bien cómo funciona, además, el sistema. Y a mí, justamente lo que me preocupa es esta grieta, esto que se dio a llamar la grieta. Yo creo que no es tan difícil suturar esto, creo que no es tan difícil. Yo creo que en la medida en que se saque, digamos, esa cuña, esto va a tender a cicatrizar solo. Digo, me parece que el cuerpo social tiende a esto. Recién hablábamos de la historia del peronismo, de este origen, de esta familia. Mi abuela era un dirigente comunista, editor además, etcétera, etcétera. Y yo, si algo aprendí de él, fue a polemizar. Yo en la adolescencia, la verdad que tenía serias discusiones con él, digamos. Él era un estalinista decidido. Claro. Entonces, cuando yo le decía, pero vos no podés apoyar un régimen, digamos, que mató una cantidad enorme de gente, te decía, bueno, pero si no fuera por ese tipo, vos no hubieras nacido, porque estaríamos todos muertos, una familia judía, cosa que es cierta. Claro. Pero eso no justifica lo otro. Claro. Entonces, esas falsas antinomias, digo, son las que hemos escuchado toda nuestra vida. Entonces, en relación a la cuestión esta de la grieta, fue una grieta artificialmente hecha. Esto no es natural. Si algo aprendí de esa formación marxista es que la sociedad naturalmente se divide en clases y que esa lucha está en la lucha de clases. Cuando las familias discuten, cuando discuten los hermanos, cuando discuten los padres con los hijos, cuando discuten los trabajadores, cuando discuten, quiere decir que esa brecha fue artificialmente puesta. Entonces yo creo que lo que se hizo artificialmente, cuando se deje de echar combustible ahí, automáticamente el fuego cesa. Interesantísimo, ¿eh? Quiero escuchar enseguidita nomás al Toti Flores, a Pablo Sirven, pero tenemos que hacer un pequeño corte, ¿eh? Todavía vivimos en el capitalismo. Ya venimos. Bueno, estamos disfrutando de esto que hemos llamado la asamblea de las palabras, la asamblea de las ideas, con un pluralismo realmente, a mí por lo menos que me encanta la discusión política, me parece apasionante las decisiones, las opiniones de cada uno. Decíamos que estaba allí el Toti Flores, pero el señor Leuco Diego es el que le tiene que preguntar a Flores. Está bien, estamos tratando de seguir un orden, vamos a tratar de respetarlo. No, está Toti, que además tiene obviamente un componente social muy importante, lo marcamos al comienzo del programa, lo marcamos cuando estábamos hablando con el presidente electo Mauricio Macri. Quiero saber, bueno, algo parecido a lo que le preguntaba Osvaldo, ¿no? ¿Qué te pasa a vos? ¿Por qué? ¿Cómo lo viviste? ¿Tuviste problemas para decirlo? Mira, yo voy a votar a Mauricio Macri, voy a votar a Cambiemos. ¿Hay prejuicios ideológicos? ¿Cómo te llevas con eso? No, sin duda hay prejuicios ideológicos y uno lo tiene. Y fue un proceso difícil de transitarlo, porque el tema de la integración, de la búsqueda del distinto, es un proceso que tiene que vivirlo por el cuerpo. Es decir, una cosa es decirlo en el discurso y está todo bien, y otra cosa es cuando se da que tenés que defenderlo. Y donde yo transito, había que defenderlo. Había que defender de decir, vamos a votar a Mauricio Macri, un hombre que viene con el signo de la derecha y estaba de acuerdo en eso. Y además tenía que decir que estamos convencidos que va a ser para que haya un país mejor. Y en ese sentido hay que trabajar mucho la respuesta política. ¿Por qué? ¿Por qué estamos convencidos que va a ser para un país mejor? A mí me tocó vivir los procesos de la Argentina en los últimos tiempos de manera dramática, fundamentalmente el 2001, ¿no? Sin trabajo, en la calle. Estábamos muy contentos de ser piqueteros porque nos daba una identidad, porque salíamos a la calle, porque tirábamos presidente, qué sé yo. Después, pasado eso, me di cuenta que en realidad en el 2001, cuando estábamos contentos haciendo todo eso, fue cuando más perdimos los pobres. ¿Y por qué perdimos los pobres? Porque se rompió la institucionalidad. No había previsibilidad en las relaciones sociales. Y eso es lo que yo busco de este cambio, este proceso que estamos viviendo, la posibilidad de tener previsibilidad, es decir, que las cuestiones que recién se planteaban de la lucha de clase, de los intereses económicos que se enfrentan, están presentes. Yo no soy ingenuo, pero tiene que haber
un marco de previsibilidad, eso solamente lo da la institucionalidad. Así que yo estuve muy contento de poder decir esto, estoy muy contento de estar en Cambiemos y esta mesa expresa eso. Yo quisiera eso para la Argentina. Yo soy un defensor de la integración social. Creo que ese es el nuevo paradigma necesario para la transformación de la humanidad, donde los enfrentamientos tienen que ser de alguna manera encapsulados por los intereses que representa cada uno, pero que tiene que haber, no se tiene que llegar al nivel de exacerbación que se llegó ahora. Claro. Me parece genial esta cuestión que recién lo planteaba, el tema de la familia. No puede ser que en la mesa, en los domingos, no se pueda hablar o que los hermanos se discutan por Facebook, por Twitter y digan no te voy a saludar más porque tengo una posición distinta en lo político. No puede ser. Es bueno que se debate. Yo he participado en muchísimas asambleas en el movimiento obrero, donde nos peleábamos. Yo siempre cuento una anécdota que me peleaba mucho con el sindicato metalúrgico, con el delegado de mi fábrica. Pero daba la casualidad que los casilleros para cambiarnos nos daba la empresa y el mío estaba abajo y el del delegado arriba y todos los días nos saludábamos. Después en la asamblea nos matábamos, pero estábamos ahí juntos. Eso es lo que hay que recuperar, digamos, ¿no? Y la otra cuestión que tiene que ver mucho para mí es la importancia de terminar con el relato. Yo creo que el relato ha hecho muchísimo daño en la gente y fundamentalmente en los pobres, porque es un relato que de alguna manera justifica esta cuestión de no pelear por la cultura del trabajo, de no pelear por una educación mejor. Está justificando la marginalidad y le quita la esperanza del ascenso social a los pobres. Yo no tengo duda, Alfredo, y siempre lo he dicho, los pobres queremos ser de clase media. No sé en qué categoría ideológica hay que poner eso, si soy un traidor a mi clase, pero yo quiero ser de clase media. Los pobres queremos ser de clase media y eso es lo que ha matado al kirchnerismo, la esperanza del ascenso social. Interesantísimo, Toti. Pablo Sirven ha tenido que romper un prejuicio, un desafío para un periodista que escribe, si bien no sos estrictamente un columnista político, pero trabajás todo el tiempo con la política como materia prima de tus columnas, de tus trabajos. Es toda una decisión, decir a quién vas a votar y sostenerlo públicamente, porque teóricamente se podría poner en duda tu credibilidad hacia el futuro, tu, entre comillas, imparcialidad para jugar al futuro gobierno. ¿Cómo viviste eso, Pablo? ¿En qué momento, por qué tomaste la decisión de anunciar que votabas a Macri? Mira, yo provengo de una familia antiperonista y cuando volvió Perón al país en el año 72, 73, yo era adolescente, mis hermanos y yo, todos fuimos peronistas, ¿no? Esa paradoja que se dio... Se hicieron peronistas en aquella época, muchos hogares. Y fui a actos en la Plaza de Mayo, fui a Gaspar Campos. Yo, por el peronismo, encontré mi vocación, que son dos letras de diferencia, que es el periodismo, ¿no? Sí. Yo además, dicho sea de paso, a los jóvenes, tenés un libro que es El peronismo y los medios de comunicación. Que hay que estudiarlo. Todo aquello que quieran ser periodistas y peronistas deben estudiarlo. Bueno, yo en esa época empecé a cortar los diarios, claro, empecé a grabar discursos. Y en realidad, en ese momento, hubiera votado a Perón, pero no tenía la edad. No, claro. Y nunca en mi vida, ahora que tengo 58 años, voté al peronismo. Ni en su versión neoliberal, ni en su versión bolivariana berreta que todavía transitamos, ¿no? A mí me pasó como le pasó a Juan Campanella. Voy a hablar de nosotros, ¿no? Sí, sí. Creo que estuvimos muy ilusionados cuando se armó UNEN. Sí. Que estaba Elisa Carrió también allí, que había una fuerza de centro-izquierda, que estaba Wiener, pero bueno, lamentablemente después eso se deshizo. La doctora Carrió tomó una decisión muy audaz de cruzar de vereda y cuando llegó el tiempo de las elecciones, a mí lo que más me importaba, de alguna manera, era marcar que no podíamos seguir con el peronismo. Porque era, de alguna manera, ir a un sistema de partido único. Entonces no me costó tomar la decisión. No me costó. Les quiero pedir un consejo a todos. Pues le voy a contar una pequeña intimidad que es algo que me pasó hoy en el programa. Y que me pasó en la radio, y lo hablamos hoy con Marcelo Longobardi y lo contamos recién en el corte. Recién hablamos con el presidente electo. Sí. Yo no sabía si tratarlo de vos o tratarlo de usted. Vos le trataste de vos y no me parece bien. Mauricio Macri, muchas veces que yo lo traté de usted, me pidió públicamente que lo tratara de vos. Sí.
Por eso decidí hacerlo ahora, pero ahora era presidente electo. ¿Qué quiero decir con esta pavada total y con esta nimiedad absoluta? En 7 años de periodismo, que es lo poquito que llevo de carrera, nunca había hablado con un presidente. Digo, y estas cosas empiezan a ser reglas diferentes para jugar. A nosotros en el periodismo, a cada uno en el laburo que le toca, acá en este estudio, fuera del estudio también, digo, al que quiera responder, porque obviamente todos tienen mucha más experiencia que yo. ¿Qué reglas cambian a partir de ahora? Momento, vamos a decir algo que no se dijo nunca. Nos tenemos que hacer un pequeño corte y enseguida Osvaldo Bazán le da un consejo gratis a Diego Leuco. Ya venimos. Cuando nos fuimos al corte, el señor impertinente le pedía un consejo gratuito al señor Osvaldo Bazán. ¿De qué se trata? A ver, lo resumo en una pavada que me pasó acá. Digo, yo no sabía si tratar de vos o tratar de usted a Mauricio Macri, por más que él me había pedido un montón de veces que lo tratara de vos en otras instancias, porque eres presidente. Pero digo, con esa pavada nomás, me di cuenta que desde que yo trabajo de periodista hace apenas 7 años, nunca se pudo entrevistar a un presidente. Era algo que no era normal en la Argentina. Ahora se puede. Digamos, esta es una regla de las muchas que por ahí van a cambiar en las diferentes dinámicas laborales. ¿Qué pasa a partir de ahora? Hay que hacer el periodismo, hay que ir y preguntar, hay que ir y decir, bueno, sí, parece que hemos votado a Cambiemos. ¿Qué quiere decir? Nada más que eso. Nadie dio un cheque en blanco. Por supuesto. Digo, si me ocurriera así muy rápidamente para decir, bueno, de ahora en más, cuidadito con el asunto de pintar todo de amarillo. No hay que confundir el partido con el Estado, son cosas distintas. Yo no sé si siendo santafesino hubiera votado a Cambiemos, porque la verdad que Reutemann me parece nefasto. Digo, pero esto hay que decirlo. Lo que uno siente, lo que uno sabe, hay que decirlo. Y del otro lado te tendrán que contestar con este mismo respeto y punto. No es nada más que eso. No es nada más que eso lo que ha sido siempre. Preguntamos y opinamos. Contestan y punto. Y opinamos elogiosamente de las cosas que nos parecen bien y muy críticamente de las cosas que nos parecen mal. Es bastante razonable el ejercicio del periodismo, pero bueno, lo malversamos. Está todo tan corrido que hay que volver a poner las cosas al ABC, al ABC. El señor Diego Scott, actor, imitador del señor Mauricio Macri. Una linita para despedirnos, Diego. Para mí el kirchnerismo fue siempre muy invasivo discursivamente, constantemente, desde el fútbol para todos, los funcionarios siempre hablando y repitiendo mucho lo mismo, y tengo mucho la sensación de un ruido molesto que se apaga, que no te, viste, que por ahí no lo notás y de repente hay como un silencio y un alivio. Eso es lo que yo siento. Juan José Campanella. No, yo, bueno, lo que estuvimos hablando generalmente aquí fue lo que hemos sentido de invasivo, de no permisivo, de presionar, de querer, de hacerte opinar de otra cosa y qué sé yo. Y hubo una palabra de la cual se rieron y se burlaron mucho, que era lo del ubris. Se han reído mucho. Dejémoslo atrás ya al gobierno que termina, porque ya termina y ya se fue, pero solamente me gustaría decirle al gobierno que comienza que el ubris existe, que está bueno googlearlo, leer sobre ese, porque ataca a todos y a todas. Interesante. Julio Bárbaro, su conclusión. Que el resentimiento no tiene ideología, no es ni de izquierda ni de derecha, y el sectarismo siempre es fruto de la inseguridad. Fernando Iglesias. Mira, yo ahora vuelvo a mi casa, dejo el auto en el garage, tengo que caminar 100 metros. Desde que mataron al maquinista Andrada, el que entregó el tren en 11 y que era el principal testigo de la causa, de 4 balazos en la espalda, y aún más cuando mataron a Nisman, yo vuelvo a mi casa pensando qué pasa si aparece una patota, me pegan 3 tiros, me sacan la cartera y es un crimen político disfrazado de un crimen, de un simple robo. ¿Quién me defiende? Ese país, yo creo y yo espero, se terminó. Federico Andajasi. Yo te contesto, Diego, a tu inquietud. Yo casualmente la conocí a Cristina cuando era primera dama. Pues nos habían invitado a un grupo de intelectuales, se equivocaron, me invitaron a mí también. Y estaban los invitados del gobierno, los invitados de la Embajada de Francia. Y fue muy notable el gesto de Cristina. Saludó a uno por uno a los intelectuales cercanos al gobierno. A nosotros no nos saludó. No es que no nos saludó, no nos miró. No importa, esto digo, en lo que uno concierne no pasa nada, pero me parece que ese destrato lo tuvo con más de la mitad de la población. Y eso fue lo que determinó este cambio. Toti Flores. Yo siento que el país ha cambiado antes de la elección. Ya se veía esas ganas de libertad que necesitamos. Y te cambia también de adentro. Yo siento una enorme fuerza para seguir batallando por lo que siempre batallé, que es la necesidad de que en Argentina no haya pobre. Me convocó el
el intendente electo de Mar del Plata para que vaya y desarrolle ahí un programa y estoy como con 20 años menos, así que muy contento y eso lo provocó esta elección. Yo creo que Cambiemos nos cambia la vida. Y vos, Toti, le cambiás la vida a la gente también. Vos tenés una energía y un optimismo para luchar por tus similares, por tus compañeros de ruta que realmente contagia, así que yo también te lo quiero agradecer especialmente a vos, Toti. Pablo, un periodista tiene que terminar esta... Por fin un periodista. Por fin un periodista. Tenía que haber un periodista en el piso, sos vos, Pablo. Gracias. Además de... Perdón. Lo decíamos por nosotros, lo decíamos por nosotros. Perdón, la crítica era una autocrítica. Así empezamos. Empezó la grieta. La nueva grieta. Yo creo que esta democracia va a ser plena completamente cuando en 2019 termine Mauricio Macri su gestión, con reelección o sin ella. Porque va a ser el primer presidente no peronista que termina un mandato desde 1928. Impresionante un dato, como corresponde riguroso. ¿Hay Fernet hoy? El único que me importa. Hoy hay Fernet.